Se me ha pedido hacer una presentación de cómo está la situación económica, cómo esto afecta a las pensiones. Voy a intentar ser breve, conciso, pero también aportaros información para que podáis transmitir a nuestro entorno cuál es la realidad en que vivimos. Por una parte, parece de que las cosas van bien. El gobierno nos transmite día sí y día no que la economía está mejorando después de una durísima recesión que se ha llevado por delante empleos, salarios, derechos, también derechos en las pensiones. Pero el gobierno, Comisión Europea, nos dicen que nos estamos recuperando. Vamos a analizar esta tesis porque no hay peor mentira que las verdades a medias. Veamos qué es lo que está pasando. Podemos ver que algunos indicadores, como la balanza comercial, efectivamente se están recuperando. Si vemos la diferencia entre importaciones y exportaciones, que fue muy alta en el momento de la crisis, se ha ido cerrando. Ahora bien, seguimos siendo un país que importamos más de lo que exportamos. Y la mitad de lo que importamos en dinero es petróleo, entre otras cosas gracias a las políticas de obstrucción a la introducción de energías renovables. Podemos ver también cómo, en otra variable, el déficit público ha dejado de crecer. Creció mucho entre el 2008 y el último momento que nos aparece aquí, el 2015, pero 2014, pero luego, si podéis ver, ha dejado de crecer y más o menos se ha estabilizado. No ha crecido más el déficit público. Ahora bien, nos hemos quedado con un déficit público, una deuda externa del 100% del Producto Interior Bruto. Un déficit, una deuda, que simplemente se va a comer con los intereses cualquier espacio de mejora y de recuperación económica, porque se lo vamos a tener que pagar a los propietarios de la deuda, a los bancos. Otra variable que podemos examinar es que el desempleo, efectivamente, después de crecer enormemente y llegar al 26%, sobrepasar el 26%, ha mejorado y hemos pasado del 26 al 21%. Es cierto. Ahora bien, estamos en un desempleo de 1 de cada 5 trabajadores, un desempleo altísimo y que todas las previsiones nos indican que difícilmente va a cerrarse. Es decir, una sociedad en que 1 de cada 5 personas que quieren trabajar no pueden trabajar. Podemos ver otra variable más. Y atender en esta cuestión, la siguiente, podemos ver cómo el paro se nos ha estabilizado. Así bien, tenemos un paro que se ha estabilizado a un enorme nivel, especialmente entre los jóvenes. Este elevado paro provoca que se acepten peores condiciones laborales, que se acepte trabajo precario, que se acepte trabajo clandestino, que se acepte trabajar horas extras. Pero efectivamente, el desempleo se ha reducido. Hay otra variable que no aparece aquí porque no sé qué es lo que ha pasado, que son los beneficios de la banca. Os los dicto, porque entre el 2013 y el 2016, después de que la banca entrara en crisis, mirad, los beneficios declarados han pasado de 8.790 a 11.343, 9.312, 8.287. Es decir, para la banca, efectivamente, las cosas van bien. Estamos en una recuperación para ellos. El gobierno, además, parece ser que se siente muy rico, porque empieza a gastar mucho. Hemos visto en los últimos meses cómo no hay problema para sacar 5.000 millones de euros para rescatar las autopistas radiales. Cosa curiosa, estando muchas de ellas ubicadas, no todas, pero la mayor parte ubicadas en el entorno de Madrid, resulta que nuestros amigos de Convergencia no han tenido ningún problema en votar su rescate. Claro, detrás estaba la casa, ¿no? Alguna explicación teníamos que encontrar. Es decir, para determinadas cosas no hay problema para encontrar dinero de donde sea. O
el último compromiso de la señora Cospedal delante de Trump. Vamos a aumentar nuestro gasto de defensa. La casa es grande y no repara en gastos. No hay problema, podemos subir, como se indica aquí, un presupuesto que ya se ha incrementado enormemente en este periodo hasta los 14.000 millones de euros y situarnos en el 2% del PIB. No hay problema. Bien, todo esto podría hacernos parecer pues que estamos muy bien, pero junto a esta realidad existe otra. Existe otra realidad que podemos ver en otros indicadores de otra naturaleza. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en nuestra sociedad la inversión pública, es decir, lo que el Estado gasta en mantener la sociedad, en invertir productivamente, en mantener carreteras, hospital, se ha reducido enormemente, prácticamente a menos de la mitad entre el 2009 y el 2017. Claro, y esto va aparejado a otro dato, y es que nuestro país ha pasado de ser el 8º país en Producto Interior Bruto a ser el país número 14. Nos hemos saltado prácticamente a la mitad para atrás. O hemos visto cómo en pocos meses el recibo de la luz, el coste de la electricidad, pasaba de 24 a 70 kilovatios la hora. Esto ya parece ser que no son tan buenas noticias. Podemos continuar. Vemos que una enorme cantidad de familias entre el 2008 y el 2014 han perdido su vivienda. Cosa curiosa, el Consejo General del Poder Judicial no publica desde el 2014 cuántos desahucios se están ejecutando. Según nuestras estimaciones, estaríamos en este momento en el entorno de 476.000 familias que han sido desahuciadas. Si consideramos que estas familias tienen 3 personas de media, quiere decir que casi 1,5 millones de españoles se han visto en la calle. Y paradoja de las paradojas, mientras se desahucia a 500.000 de viviendas casi, resulta que tenemos 3,5 millones de viviendas vacías, ociosas, en manos del banco malo, a la espera de qué fondo de inversión se los queda. Mala noticia para gran parte de ciudadanos de nuestro país. Vemos que, por otra parte, un enorme reducido número de personas, 3 personas, tienen el patrimonio del 30% de los ciudadanos españoles. Para ese 30% las cosas no van tan bien. Vemos cómo el salario interprofesional es menos en España, es menos de la mitad del que tiene Francia, del que tiene Bélgica, del que tiene Holanda, Alemania, diversos países de nuestro entorno. Vemos que el 27,3% de la población española está en riesgo de pobreza o exclusión, una cifra que se ha incrementado un 2,6% en los últimos años. Y a pesar de que ciertamente se recupera la ocupación, los ingresos de los trabajadores, la masa salarial real, se está reduciendo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en realidad lo que ocurre es que trabajamos más, cobrando menos, más horas, en peores condiciones, y sí, tenemos más empleo, pero la suma de los salarios de los trabajadores y trabajadoras es menor. Se ha reducido la parte del pastel que obtienen la gente que trabaja, y por tanto la capacidad de generar demanda, de impulsar la economía es bajísima. Podemos ver como otro indicador cómo en nuestro país, y quiero resaltarlo, en los últimos años, aquí, el índice de salario real ha bajado. Es decir, cuando quitamos la inflación y consideramos lo que ha sido el coste de la vida, los salarios en nuestro país, desde que se inició la crisis, han bajado. Para estos que les bajan el salario, desde luego, la economía no va bien. ¿Y qué ocurre? Que por contra, en este otro gráfico, vemos que la productividad de nuestro país, es decir, lo que producen los trabajadores por hora, no ha parado de aumentar. Y está incluso por encima del aumento de la media mundial de la productividad. Es decir, producimos más y nos pagan menos. Alguien se lleva el gato al agua. Serán aquellos que hablan de que la economía va bien, naturalmente. Y esto
está provocando, pues, consecuencias que aumente el déficit de la seguridad social. Porque si hay menos masa salarial, aunque haya más trabajadores, acabará habiendo menos ingresos para la seguridad social. Y esto, evidentemente, nos lleva al problema que ya se ha mencionado, que es lo que está ocurriendo con el Fondo de Reservas. El Fondo de Reservas se está destruyendo en este momento, y sabemos que en un año y medio, nos vamos a encontrar que ese fondo se ha volatilizado. Bien, se podría pensar, a los tertulianos de la televisión, hombre, esto de que las cosas van bien o mal depende del cristal con que se mira, de los ojos de... No, es que el problema es que las dos cosas son verdad. Va bien para unos y va mal para la mayoría. Y es más, va mal para la mayoría porque va bien para muy pocos. O va bien para muy pocos porque nos siguen robando y pretenden seguirnos robando. No nos distraigamos. ¿Y qué plantea? ¿Cómo nos engañan? Primero, nos dicen que las pensiones son excesivas. ¿Excesivas? En nuestro país, que hemos estirado más al brazo que a la mániga. Pero si la media de las pensiones está en poco más de 1.000 euros, si más de la mitad de los 9,4 millones de pensionistas no sobrepasan los 655 euros, que es el índice del límite de la pobreza en Cataluña, que son demasiadas estas pensiones, cuando nos encontramos que especialmente las mujeres, el 67,5, están por debajo del índice de pobreza, cuando nos encontramos que en España el gasto que hace el Estado en las pensiones sobre el peso del Producto Interior Bruto es 4 puntos menos que en Francia, que es el país que tenemos al lado. ¿Cómo pueden decir que nos gastamos demasiado en pensiones? Es mentira, es una falsedad, es intentarnos adormecer. Nuestras pensiones son austeras y no hay justificación para recortarlas. Pero ellos quieren seguir adelante y quieren tirar adelante una serie de contrarreformas cuyos objetivos son desvalorizar las pensiones actuales, sacando la revalorización automática. Y desde luego, en esto la economía no va bien para los pensionistas. Este año el PIB, el IPC ha subido un 3% y las pensiones han subido un 0,25%. Es decir, hemos perdido el 2,75%. No contentos con esto, quieren desvalorizar las pensiones futuras, la de los actuales trabajadores. Por eso los trabajadores son nuestros cómplices necesarios, y los jóvenes. ¿Qué están haciendo? Cambiar el sistema para que cuando las gentes se jubilen a partir del próximo año, se encuentren que el derecho al cual tenía lugar por lo que habían cotizado se va a reducir en función de la esperanza de vida. Desde el primer día que cobren la pensión, su pensión se va a ver reducida del orden de un 10%. Esta es la segunda vía de lo que pretenden. Y además pretenden, por otra parte, seguir aumentando los trabajos precarios que no contribuyen a la seguridad social, que erosionan el fondo de pensiones, pero que por otra parte también quitan derechos a los jóvenes, porque esos jóvenes que no cotizan, que están en tarifas planas, no van a tener derecho a pensiones futuras. Estos también son nuestros aliados, deben ser. Los costes empresariales, porque en la medida que ya no tiene suficiente con bajarnos los salarios, otra manera de aumentar el rendimiento de las empresas es bajar su cotización a la seguridad social. Y reduciendo la cotización social en un entorno que nos dicen que no hay dinero para las pensiones, pero en cambio a ellos les bajan los que cotizan. En ese entorno, evidentemente, eso permite aumentar los beneficios empresariales. Y finalmente, pretenden promover las pensiones privadas. Pensiones privadas que hay que decir que son una estafa. Mirad, en los últimos 15 años, la rentabilidad de la deuda pública, es decir, lo que cualquiera de nosotros comprando deuda pública en cualquier banco podríamos obtener, ha sido del orden de media del 5,40. ¿Y sabéis cuál ha sido la rentabilidad de los fondos privados?
el 1,54. Pero vaya, ¿dónde invierten esa gente? Es una estafa organizada. Y además, esto después te cobran las comisiones y se queda en nada. Se queda en nada. Hay que explicar a nuestros compañeros, las pensiones privadas no son una salida, son una estafa. ¿Cómo nos vamos a fiar de los bancos? Pero es que además, veamos lo que ha pasado en el resto del mundo. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que en Estados Unidos los pensionistas que tenían en fondos privados de pensiones sus recursos, sus ahorros de toda la vida, han perdido el 68%. En Holanda, país moderno, líder en la Unión Europea, pues también han perdido el 10%. En Chile han perdido el 66%. Es decir, más vale que nos den el dinero y nos guardemos el dinero en un calcetín. Que nadie crea en las pensiones privadas, son una estafa, una manera de quitarnos el dinero que enriquecer a los bancos. Y si no luchamos, si no intervenimos, ¿cuál es la solución que proponen detrás de toda la demagogia, de todo el bombardeo que tenemos en los medios de comunicación? Mirad, lo que están planteando en este momento, en primer lugar, es seguir alargando la edad de jubilación. Como plantea el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, oye, hay que retrasar más la edad de jubilación. 67 años no es suficiente, hay que seguir trabajando más tiempo. Y es muy original con esta tesis. No, la verdad es que no es muy original, porque en realidad todo esto ya se lo ha soplado, ya se lo ha indicado el Fondo Monetario Internacional. Christine Lagarde lo decía de una manera más bestia: los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía global. Para que la economía vaya bien, para algunos hay que matar a la gente de hambre. ¿Nos dejaremos matar? Segunda cosa que quieren: bajarnos las pensiones y que los pensionistas trabajen. Y nos lo plantean como un favor. Mirad que bien, nos vamos a dejar trabajar. No caigamos en esta trampa. Permitir que los pensionistas trabajen es abrir la puerta a que tengan que trabajar por narices, porque se les va a decir: como te bajo la pensión a 500, a 400 euros, oye, si quieres el lujo de poder poner la calefacción en invierno, ponte a trabajar. Y eso no está en un futuro lejano. Lo estamos ya viviendo hoy. Mirad, esta semana en La Vanguardia salía esta noticia. Esto es lo que el capitalismo nos reserva para el futuro. Esta mujer, Lorraine Maurer, 94 años, y sigue trabajando en McDonald's, sirviendo bocadillos, levantándose a las 3 de la mañana. Y qué bien, la sacan aquí radiante de salud. ¿Será que le entusiasma ir a trabajar en un trabajo tan creativo, tan enriquecedor como es ir a servir hamburguesas? Esto es lo que ya están haciendo en algunos países. Si queremos evitar convertirnos cada uno de nosotros en Lorraine Maurer, pongámonos a luchar. Porque su plan es ponernos a trabajar hasta que no nos aguantemos. Y cuando no nos aguantemos, recortes en la sanidad y que te mueras bien pronto. ¿Y qué pretenden al final también con esto? Pretenden que los costes que no pagan los empresarios en estas tarifas planas pasen a los presupuestos generales del Estado. Por supuesto, la marea pensionista defiende, sostiene que las pensiones, si no hay recursos, se paguen con los presupuestos generales del Estado. Pero esto no quiere decir que esto deba eximir, como ahora pretenden con las nuevas negociaciones de los pactos de Toledo, a los empresarios a contribuir al fondo de pensiones. Porque, compañeros, compañeras, si lo cargamos todos los presupuestos del Estado, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar que van a invocar el artículo 135, nos van a decir que no hay recursos y que si queremos pensiones nos quitan sanidad, educación y otro tipo de derechos. No podemos aceptar esto. ¿Es esta la única salida? Por supuesto que no. Hay un problema ciertamente, pero hay soluciones. ¿Cuáles son las soluciones?
Generar empleo con reparto de trabajo, políticas públicas expansivas, terminar con el austericidio, aumentar los salarios con la productividad, restablecer las cotizaciones empresariales en los niveles que estaban, subir el salario mínimo y la pensión mínima, luchar efectivamente contra el fraude fiscal, el fraude laboral en las horas extras y el trabajo precario, acabar con las jubilaciones anticipadas en las grandes empresas a cargo de los fondos de la Seguridad Social. Claro que hay soluciones. El problema no son que faltan soluciones. El problema es tener la fuerza para imponerlas sobre aquellos que han entrado en el Estado para apropiarse de todo lo público y para apropiarse de nuestros derechos. Y frente a esto solo hay una salida. Unirnos. Crear movilización transversal entre mayores, trabajadores, jóvenes. Todos estamos en la misma dirección. Cuando hoy los estibadores, los taxistas luchan por sus derechos, luchan por defender un salario digno, luchan por mantenerse dentro del sistema público de pensiones, están con nosotros, están a nuestro lado y tenemos que aprender a seguir trabajando. Mirad, lo más difícil lo hemos recorrido, que era construir, iniciar la marea. Ahora que nos queda un trabajo de persistencia, de trabajo continuo, de mantener el esfuerzo, pero el primer paso lo hemos dado. Y esta partida, compañeras y compañeros, con unidad, con inteligencia, con transversalidad, la vamos a ganar. ¡Viva la marea pensionista!